dos palabras. Es un honor para mí el presentar a Carlos Taibo. No haría falta ni presentarlo. Es escritor, editor y profesor jubilado de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado 30 años en la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente sobre el espacio ruso soviético. Es muy conocedor, por tanto, de esa área geográfica. En 2014 publicó un libro titulado Rusia frente a Ucrania, imperios, pueblos y energía. Este es un libro que ha actualizado años después, concretamente en el año 2022, cuando se produjo la intervención armada de Rusia en Ucrania, y creo que ya vas, Carlos, por la séptima edición. Y última. Que de hecho los podéis comprar. Tenemos atrás algunos ejemplares a un buen precio, a 10 euros. Yo no sé si te va a dar tiempo luego a firmar alguno. Sí, dice que sí, está dispuesto a firmar algún ejemplar si queréis. Bueno, sin duda alguna, Carlos Taibo nos va a aportar claves para entender esta escalada militar, para entender los orígenes del conflicto, los intereses geopolíticos y las perspectivas o posibles desenlaces que podamos esperar. Y esto es lo más importante justamente cuando vivimos bajo la influencia. Yo creo que sí, ¿no? Pues no se oye. No sé. A ver. Siempre suena un poco más y hace falta más. Hola. Yo creo que sí. No se oye, ¿no? Pues las dos sí se oye. Sí, se oye. Decía que esto es importante, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos bajo la influencia del pensamiento único. Los medios más llamados de comunicación, habría que hablar de los medios de incomunicación, pues nos trasladan un único relato de lo que está pasando. Nos hablan en términos de buenos y malos, ¿no? Y aplican, de hecho, la censura y la manipulación maniquea. Por eso vale la pena realizar este acto, así lo pensamos desde Esquerra Verdea. Sabíamos que había estado Carlos 2 veces ya en Bilbao, pero pensábamos que seguía siendo igual de actualidad su presencia, teniendo en cuenta pues, la evolución de los acontecimientos, y que sería merecido la pena pues, volverle a pedir a Carlos este esfuerzo de acercarse a Bilbao, ¿no? Para compartir con nosotros y nosotras pues, sus reflexiones en estos momentos en los que nos encontramos después de ya bastantes meses de conflicto armado en Ucrania. Por eso lo que pretende este acto es precisamente favorecer el pensamiento crítico sobre un conflicto que dura ya demasiado tiempo, un conflicto que está provocando mucho sufrimiento, un conflicto que amenaza la ya de por sí frágil estabilidad geopolítica, y un conflicto también cuyas consecuencias las estamos padeciendo todos y todas. Tenéis unas hojitas también, aprovecho para decir, si alguien quiere participar en estas actividades o colaborar en nuestras reuniones, pues lo puede firmar y entregar atrás al final. Y si alguien tiene necesidad de hacer uso del baño, sale por donde habéis entrado y a mano derecha os encontráis con una puerta que da acceso a los baños. Y sin más, pues, Sureich Adar. Hola, ¿se me escucha? Sí, creo que sí. Pues muchas gracias, Javier, por tus palabras y por vuestra invitación, y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. Me vais a permitir que antes de entrar en materia diga algo sobre el libro que ha mencionado el Madrazo hace un momento. He contado 1000 veces que ciertamente las 2 primeras ediciones de esa obra se publicaron en 2014. Con el paso de los meses, el libro se agotó, pero el editor, creo que con criterio respetable, decidió no volver a publicarlo, porque el interés público por lo que ocurría en Ucrania en 2014 o 2015 había menguado mucho. Desde hace bastantes meses, desde antes de Navidades,
Ese mismo editor andaba compulsivamente detrás de mí para que trabajase en una eventual actualización. Y yo me daba semana tras semana, hasta que a finales del mes de enero tuve la oportunidad de escuchar en un canal de televisión de ámbito estatal como la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes desgranaba las claves de fondo del conflicto de Ucrania. Y debo confesaros que esto fue superior a mí. Y decidí cambiar rápidamente de opinión y trabajar en esa actualización. El libro ha tenido, en efecto, con posterioridad 5 ediciones, pero hace un mes he publicado una segunda obra que se titula En la estela de la guerra de Ucrania, una glosa impertinente, y que tiene como eje fundamental el hecho de que yo decidí a finales del mes de febrero, cuando se inició la intervención militar rusa en Ucrania, no conceder entrevistas a los medios, algo que no he lamentado en momento alguno. Pero en el transcurso de ese tiempo pues he tenido la oportunidad de hablar, qué sé yo, 70 o 80 veces sobre Ucrania, y eso me ha permitido acumular anécdotas, conocimientos, observaciones, y me pareció que tenía sentido darles forma de un libro. Tenéis también ahí copias de esta segunda obra recién publicada. Voy a intentar asumir 8 observaciones en el buen entendido de que no pretende de modo alguno, creo que no podría ser de otra manera, agotar las muchas discusiones que rodean al conflicto de Ucrania. ¿Cuál es la primera de ellas? Javier se ha referido hace un momento a los medios de comunicación. Si alguien me pide una descripción rápida de lo que yo entiendo que han hecho esos medios, echaré mano de 3 descriptores. El primero, la censura. Aquellas voces que se atreven a sugerir que las potencias occidentales también tienen responsabilidad en la gestación de esta guerra han sido visiblemente proscritas. Segundo de los elementos, el maniqueísmo. Yo puedo entender que en un conflicto en el que en su condición actual hay un agresor y un agredido, exista un impulso casi biológico encaminado a solidarizarse con el agredido. Bien está, pero no hasta el punto de relatar un cuento de hadas. Pareciera como si en el reñidero ucraniano hubiese un ejército criminal, el ruso, y un grupo de monjitas ignorantes e ingenuas, las fuerzas armadas ucranianas. No hay una guerra en el planeta que se ajuste a semejante descripción. El tercer y último código imperante en los medios es una incipiente e inquietante rusofobia, que ha suscitado como reacción una no menos inquietante ucraniofobia. El efecto mayor, desde mi punto de vista, de la acumulación de estas 3 circunstancias es que los expertos han desaparecido de los estudios de televisión y de radio. En el mejor de los casos han sido reemplazados por especialistas en cuestiones militares, que saben mucho de tanques, de lanzallamas y de misiles, pero que son incapaces de mencionar una fecha o un nombre propio vinculado con Ucrania o con Rusia. Si a pesar de eso ha quedado vivo algún debate, ahí están los tertulianos para aniquilarlo. El máximo experto español en Ucrania es el presidente cántabro Miguel Ángel Reviña, escudado por figuras como José Bono, Cristina Almeida o José Sacristán. Me vais a permitir que intente rescatar un par de anécdotas que obedecen a un propósito preciso, el de subrayar cómo este es un conflicto en el que uno no puede echar mano en momento alguno del matiz. Porque si echa mano del matiz, inmediatamente es descalificado como protector del otro. Si uno se atreve a criticar a la OTAN, es que por definición tiene que ser un putiniano enardecido. Y si uno plantea quejas con respecto a la conducta de la Federación Rusa, es que está moviendo el carro de la OTAN. Yo me niego a aceptar este tipo de códigos. Hace unos meses, un profesor de una universidad madrileña, en un artículo, me ubicó dentro de los antisistema, no importa. Pero agregó que formaba parte de un grupo de personas que, en el fondo, pensaban que Putin era una pobre víctima y que defendían para el lugar en el que estamos un modelo como el que postula Putin para la Federación Rusa. Me entero, gracias a ese artículo, de que Putin defiende la autogestión, la democracia directa y el apoyo mutuo de la Federación Rusa, algo que no deja de sorprender.
En el mes de marzo recibí un mensaje de un canal de televisión, La Sexta. Como quiera que ya os lo he dicho, yo renuncié a conceder entrevistas, me limité a responder a ese mensaje que no iba a ser posible. Me proponían una entrevista relativa al papel de Bielorrusia en la guerra de Ucrania. Entender bien lo que yo creo que había por detrás. Se buscaba una voz disonante, pero se le obligaba a hablar de algo que dificultaba mucho la disonancia. Se le proponía una materia tan especializada que difícilmente uno, por ejemplo, podía enunciar una crítica de la OTAN al calor de un análisis sobre el papel de Bielorrusia en la guerra ucraniana. El periodista era un buen tipo, pero era un poco pesado. Repitió 3 veces el mismo mensaje hasta que yo me vi obligado a decirle lo que he dicho hace un momento. En tu canal de televisión tenéis un experto, Miguel Ángel Revilla, que puede lidiar con el papel de Bielorrusia en la guerra de Ucrania. Unos meses después, en junio, al calor de la cumbre de la OTAN en Madrid, recibí un mensaje del otro lado del espejo. Una agencia de noticias rusa, TASS, me pedía una entrevista ahora sobre qué era, sobre la OTAN, claro. Yo hubiera respondido con mucho gusto que estaba dispuesto a conceder 2 entrevistas, una sobre la OTAN y otra sobre la invasión rusa y la política de Putin en Ucrania. Pero obviamente esto segundo no me interesaba. Me parece que en estas circunstancias uno está obligado a ser muy firme en el rechazo. No me interesan esos medios de incomunicación que propician discursos monocordes y que evitan cualquier tipo de disonancia que interrumpa el código de una versión completamente estable y cerrada de los hechos. Segunda observación que quiero haceros. En mis 2 visitas anteriores a Bilbao para hablar de Ucrania no me refería a esto, pero quiero hacerlo hoy. Me parece que no tengo que demostrar que detrás de un conflicto como este, en realidad detrás de casi todos los conflictos, hay discusiones sobre los territorios, sobre a quién debe corresponder este territorio y a quién no. Si esta parte de Ucrania, legítimamente Rusia plantea demandas con respecto a ese territorio o no. Probablemente sabéis que hace un par de años el presidente ruso Vladimir Putin escribió un texto, cabe suponer que no lo escribió él, pero en cualquier caso lo firmó, en el que sostenía una tesis provocadora, que en algunos círculos ha escocido. Decía que Ucrania era una invención de los bolcheviques. La frase en sí misma es muy poco afortunada. Ucrania es una realidad existente, incontestable. Otra cosa es que discutamos cuáles son las fronteras de Ucrania. Y en este orden de cosas del segundo debate, uno entiende que la mención de los bolcheviques corresponde, que tiene sentido. ¿Por qué lo digo? Sabéis que Ucrania se convirtió en un Estado independiente en diciembre de 1991 sobre la base de las fronteras de la República Socialista Soviética de Ucrania. Y es cierto que ese territorio había cogido en 3 momentos cronológicos diferentes determinadas superficies que se incorporaron a Ucrania en virtud de procesos que merecían ser discutidos. El primero de esos momentos fue a principios de la década de 1920, cuando los dirigentes bolcheviques situaron dentro de la República de Ucrania buena parte de las tierras que hoy están en el este de esa república y en el sur, lo que en la jerga de determinadas modulaciones del nacionalismo ruso se llama la Nueva Rusia, la Nueva Rusia. En un segundo escalón, en 1945, al concluir la Segunda Guerra Mundial, Ucrania recibió territorios, en este caso por el oeste, territorios que en su momento habían formado parte del Imperio Austrohúngaro y que de manera más reciente habían pertenecido, por ejemplo, a Polonia y a Rumania. El tercer hito se hizo valer en 1954, cuando, supongo sabéis, Nikita Khrushchev, entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, para celebrar el 300 aniversario de la alianza histórica entre Rusia y Ucrania, le regaló a esta última Crimea, un territorio que entonces ya estaba poblado mayoritariamente por rusos. Voy a intentar formular alguna observación
sobre una discusión tan interesante como cenagosa, la referida a cuáles son los habitantes naturales de estos territorios. Bien, os podéis percatar de que el adjetivo naturales es muy resbaladizo y se presta a muchos engaños. Empiezo por Crimea. Lo normal es que se diga que Crimea es un país mayoritariamente poblado por rusos. Nadie negará que lo es en el momento presente. Pero si uno escarba en la búsqueda de los habitantes naturales de Crimea, descubre inmediatamente que hasta finales del siglo XIX el grupo étnico mayoritario lo aportaban los tártaros de Crimea. La presencia mayoritaria de los rusos en Crimea es el producto de la lógica imperial rusa, y esto conviene no olvidarlo. La cuenca de Donbass. La cuenca de Donbass, de nuevo, es el producto en lo que respecta a una presencia importante, probablemente no mayoritaria, de rusos, de la lógica imperial rusa. En realidad, esto lo dice Putin en ese texto que acabo de mencionar. Habla de la llegada de rusos procedentes de otras provincias, sin subrayar que, claro, por detrás había una lógica imperial que hacía que el proceso no fuese estrictamente neutro y tranquilo. Esas tierras del sur y del este de Ucrania, que Rusia reivindica enardecidamente, bueno, de nuevo registra una presencia notable de rusos en virtud de la lógica imperial correspondiente. Dicho sea de paso, solo en Crimea, el último de los censos ucranianos elaborado de manera presumiblemente seria, reconocía una mayoría de población rusa. Los rusos no eran mayoritarios ni en el Donbass, ni en Zaporizhia, ni en Gerson. Abrimos, sin embargo, observación importante. Si lo que acabo de señalar es que la reivindicación rusa de esos territorios es débil, me atrevería a agregar que también lo es la ucraniana. Cuando decimos que en el Donbass hay o había una mayoría de población ucraniana, no estamos diciendo otra cosa que la construcción de un Estado-nación en Ucrania, que tiene algunos de sus cimientos fundamentales en la etapa soviética y que prosiguió de manera más sólida después de 1991, se tradujo en que muchos de los habitantes de ese territorio se autodescribiesen de resultas de esa construcción nacional como ucranianos. Solo tengo un propósito cuando recuerdo esto. Yo creo en el derecho de autodeterminación y me parece que antes o después habrá que abrir el camino a una fórmula como esta en estos territorios. En el buen entendido de que los argumentos que van a escribir tiros y troyanos están llenos de hendiduras. Tercera observación que quiero haceros. Lo he señalado 1000 veces en los últimos meses. En los 30 últimos años Rusia lo ha probado todo en su relación con el mundo occidental. Y entre lo que ha probado ha estado la búsqueda de una relación cordial, amistosa, que llegado el caso ha sido manifiestamente sumisa. Esto que identifico ahora se ha revelado en singular en dos periodos razonablemente prolongados. El primero entre 1991 y 1996. El segundo entre 2001 y 2007. El primero con Yeltsin en la cabeza de la Federación Rusa, el segundo con Putin en la presidencia correspondiente. Permitidme que concentre la atención en la segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre del año 2001, el ya entonces presidente ruso, Vladimir Vladimirovich Putin, declaró un franco respaldo a las políticas aparentemente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush hijo. Ese respaldo se manifestó primero en un franco apoyo de Moscú a la intervención militar impresentable de Estados Unidos en Afganistán el propio otoño de 2001, y 2 años después en un silencio connivente y legitimador de Rusia ante una nueva intervención militar estadounidense, en este caso, bien lo recordaréis, en Irak. Tiene sentido que me pregunte qué fue lo que Rusia recibió a cambio de lo que en un caso, Afganistán, fue una franca colaboración con Estados Unidos y en otro, Irak, un silencio legitimador. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Rusia no recibió absolutamente nada a cambio.
Estados Unidos mantuvo en vigor el programa de su escudo antimisiles, que en una de las dimensiones principales obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales que había perfilado en el Cáucaso y en el Asia Central para sacar adelante la intervención militar en Afganistán el propio otoño del año 2001. Estados Unidos no dudó en respaldar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso benefició a 3 repúblicas exsoviéticas, las 3 del Báltico. Estados Unidos no pestañeó a la hora de apoyar las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles para con Moscú en países como Georgia, la propia Ucrania y Kirguistán. No consta, en fin, que Estados Unidos otorgase ningún tipo de trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. Mucho me temo que a Moscú en estas condiciones no le quedaba más remedio que romper la baraja y buscar un camino por la vía de una política exterior crecientemente independiente. Yo sé que esto que digo ahora me ha hecho ganar muy pocos amigos en los últimos meses, pero creo firmemente que el Putin de estas horas, el Putin que acomete una guerra canaria en Ucrania, nace en esos momentos. Nace en muy buena medida, no solo de forma exclusiva, pero en buena medida de resultas de la ignominia y de la prepotencia de las potencias occidentales. He dicho antes, al principio, que una opinión como esta ha sido sistemáticamente proscrita en nuestros medios. No es completamente cierto. Emerge de vez en cuando a través de caminos inusitados. No penséis mal de mí, no penséis que yo veo la sexta noche, o que lo veía, o no la veía. Pero recuerdo que un día, en circunstancias casuales, escuché un trecho de una entrevista que le hacían a José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa español. Yo no tengo ninguna sintonía ideológica con Bono, pero esto no es óbice para que subraye que es una persona que se expresa, que tiene dotes de comunicación, vamos a decirlo así. En un momento determinado le preguntaron sobre Ucrania y me pareció muy llamativo que entró en una profunda zozobra verbal. Lo antitético de lo que solía hacer. ¿Por qué? Porque se prestaba a decir algo que no era políticamente correcto, que rompía el código de los medios. Se limitó a señalar que cuando era ministro de Defensa español había hablado varias veces con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, que sigue siendo el mismo, Sergei Lavrov, y que este último había repetido machaconamente la idea de que Rusia estaba siendo permanentemente marginada, aguijoneada, y que el mundo occidental se estaba equivocando. Claro, inmediatamente el presentador cambió de rumbo en la entrevista porque esto al parecer no se podía decir, aunque es un argumento muy trivial. Lo ha dicho hace poco persona tan poco sospechosa de radicalismos izquierdistas como Javier Solana. En un foro de Barcelona hace un par de meses dijo: cuando Putin era un político amigo y dócil, lo maltratamos. Bueno, pues aquí cada cual debería pagar por lo que hizo. Y en cualquier caso, yo sostengo que las potencias occidentales tienen responsabilidades importantes en la gestación de una guerra como esta. Cuarta observación que quiero haceros. No tengo ninguna duda de que en muchos de los estamentos de poder de la República de Ucrania hay grupos y personas de extrema derecha, en singular en las fuerzas armadas. Pero describir Ucrania como un todo, como un país indeleblemente marcado por ese código ideológico, me parece extremadamente desafortunado. Ucrania es un país complejo. Si me acojo a una de las descripciones al uso, admito que polémica, en el Parlamento ucraniano de estas horas no toma asiento ningún diputado de ningún partido de extrema derecha. El presidente Putin ha señalado en repetidas ocasiones en los últimos meses que uno de los objetivos de la acción militar de su país es desnazificar Ucrania. No vaya a ser que esa intervención militar provoque una renazificación de Ucrania. ¿Por qué? Si alguien me pregunta qué es lo que pienso que es el sistema que ha perfilado alrededor Putin en Rusia,
Responderé que se ve marcado por una lógica imperial militar, un nacionalismo que a menudo lo es de base étnica, la defensa de los valores tradicionales de la familia y de la Iglesia ortodoxa en un marco genéricamente reaccionario, el universo profundamente inmoral de los oligarcas que lograron sus fortunas en la década de 1990 al calor de una fraudulenta privatización de los segmentos más golosos de la economía pública y, en fin, por dejarlo ahí, lacerantes desigualdades sociales. No sé qué es lo que todo esto pueda tener que ver con un proyecto antifascista. Y quien siga redundando en esa tesis me parece que anda desviando por completo la atención. No sé quién es, si tengo que echar mano de este código más fascista, si Zelensky o Putin. Lo que acabo de decir conviene que lo enlace con el argumento anterior desde el punto tercero. Alguien podría preguntarse: Carlos, tú estás en condiciones de afirmar que en el caso de que las potencias occidentales hubiesen sido colaboradoras y generosas con Rusia hace 15 o 20 años, ¿sería por completo impensable una intervención militar como la de Ucrania? No, no estoy en condiciones de afirmarlo. Me limito a señalar que me parece que sería mucho menos probable, muchísimo menos probable. Pero no nos engañemos, Rusia es un imperio y los imperios se autoatribuyen derechos de intervención, de demanda de territorios que consideran suyos, de tal manera que no puedo afirmar nada de manera taxativa ante preguntas como esa. Quinta de mis observaciones. Creo que esto lo he señalado también en Bilbao. Hace unos meses, en las redes sociales, una persona que firmaba con su nombre y que se expresaba con corrección, no es esto muy frecuente, enunció una queja que por el lugar en el que estaba colocada iba dirigida evidentemente a mí. Más o menos dijo: las personas que estáis en la izquierda dedicáis el 80% de vuestro tiempo a criticar a la OTAN, cuando una guerra como la de Ucrania reclama atención por un sinfín de otras materias. No me cuesta trabajo reconocer que tenía un poco de razón, pero me vi en la obligación de defenderme y dije: dedico una buena parte de mi tiempo, no el 80%, pero una buena parte, a criticar a la OTAN, porque esta es una tarea proscrita en nuestros medios de comunicación. ¿Qué es lo que señalo cuando hablo de la OTAN en relación con Rusia y Ucrania? Primero de los datos. La OTAN es responsable principal de una operación de cerco sobre Rusia, desplegada en el transcurso de las 3 últimas décadas y concretada ante todo en 2 procesos: la incorporación de un buen número de países de la Europa central y oriental a la Alianza Atlántica, por un lado, y el establecimiento de un reguero de bases militares en torno a Rusia, por el otro. Muchas veces me he preguntado qué ocurriría si en Canadá y en México llegasen al poder gobiernos hostiles a Estados Unidos que anunciasen su propósito de colocar esos 2 países dentro de una alianza militar enemiga de la Plaza Blanca. ¿Pensáis que la reacción de Estados Unidos sería más benigna, tranquila, suave, ponderada que la impresentable reacción de la Rusia putiniana? Quiero subrayar al respecto también que a principios de la década de 1990 un sinfín de portavoces de los gobiernos occidentales enunciaron un compromiso expreso en el sentido de que la OTAN no se ampliaría en la Europa central y oriental. Un compromiso, con toda evidencia, olvidado. Debo señalar, en segundo lugar, que a mi entender, la OTAN es el brazo armado de un activo proceso de tercermunización de muchas relaciones en esa región que acabo de mencionar, la Europa central y oriental. Si alguien se pregunta, fanfarria retórica aparte, ¿qué buscan nuestros empresarios en ese espacio geográfico? Responderé que buscan una mano de obra barata que explotar, materias primas razonablemente golosas y mercados más o menos prometedores. En el caso de la OTAN ni siquiera puedo acogerme a la idea de que es una organización militar de estados democráticos. No os voy a aburrir con ninguna
sesuda disertación sobre las miserias de la democracia liberal. Me voy a coger a un argumento mucho más prosaico y convencional. La dictadura portuguesa de Oliveira Salazar fue un Estado miembro de la OTAN. No fue otra dictadura, la Grecia de los coroneles. Lo es en estas horas la Turquía de Erdogan, responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán. Lo son la Polonia y la Hungría de los gobiernos de extrema derecha. Y podría serlo la Ucrania de Zelensky, que en este terreno no me va a la zaga a la Rusia putiniana. Cierro estas observaciones sobre la OTAN con el recordatorio de que, a mi entender, es responsable principal de la actualización de muy delicados y cuestionables códigos de doble moral, que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos, a los poderosos y a los débiles. Hace unas semanas, unos meses por mejor decirlo, coloqué en las redes sociales, con vocación irónica, un comentario que más bien señalaba: me parece perfecto que a los deportistas rusos se les prohíba participar en las competiciones internacionales. Doy por descontado que cuando Israel o Estados Unidos comentan las porquerías a las que nos tienen acostumbrados, se actuará de la misma manera con sus deportistas. Bien sabréis que esto no ha sucedido nunca y no hay ningún motivo para concluir que se va a abrir camino en el futuro. Debo dejar clara mi admiración por las gentes que aquí se han dejado la piel para acoger a gentes que huyen despavoridos de una guerra impresentable en Ucrania. Pero quiero preguntarle dónde estábamos hace 20 años cuando el ejército del señor Putin desplegaba una política de tierra quemada en Chechenia. Parece que los chechenos no eran acreedores del mismo tipo de derechos que conferimos a los ucranianos. Sabéis, en fin, que se ha registrado un debate, más bien liviano, sobre si correspondía armar o no a Ucrania. No me voy a adentrar en esa discusión. Me voy a permitir subrayar que no recuerdo que en momento alguno saliese adelante una discusión parecida sobre Palestina o el Sáhara Occidental, y no creo que las circunstancias que rodean estos dos conflictos merezcan menos atención que las de la guerra en Ucrania. Sexta de mis observaciones. Cuando todo esto empezó, a mí no me quedó más remedio que confesar la libertad de mis conocimientos. Es verdad, lo he dicho a Javier, que he trabajado 30 años sobre Rusia en una universidad pública en Madrid, pero los conocimientos acumulados a duras penas me permitían lidiar con lo que estaba ocurriendo. He trabajado sobre conflictos como los de Chechenia, Nagorno-Karabaj o más recientemente Crimea, pero me parecen pequeñas escaramuzas en comparación con lo que se ha abierto camino en Ucrania. Si en el mes de febrero, antes del inicio de la guerra, alguien me hubiese preguntado por la condición del presidente ruso, habría enunciado ciertamente un sinfín de críticas como las que os he transmitido a vosotras y vosotros, pero probablemente habría agregado que era un político prudente, de tal manera que cuando movía una pieza lo hacía sopesando en detalle cuáles eran las consecuencias de su comportamiento. Con toda evidencia, no es esto lo que ha cobrado cuerpo en los últimos meses. Una de las preguntas que sigue esperando una respuesta convincente es la relativa a por qué Rusia intervino militarmente en Ucrania. Lo único que puedo hacer al respecto es transmitiros 4 o 5 explicaciones que sospecho que en conjunto arrojan alguna luz sobre la cuestión. ¿Qué dice la primera de esas explicaciones? Es cierto que el escenario económico y social ruso es malo desde hace una década. Conforme a una explicación que merece ser escuchada, Rusia había intervenido en Ucrania con la vista puesta en obtener un éxito militar rápido y rutilante y acallar eventuales descontentos internos. Esta tesis parte de un dato nebuloso. Es cierto que el escenario económico y social ruso no era bueno, pero tampoco resultaba ser tétrico. Al margen de lo anterior, creo que salta a la vista que la intervención militar de Moscú en Ucrania ha provocado tensiones económicas y sociales internas aún más agudas. Una segunda tesis
tiene en el fondo un carácter psicológico. Aduce que Putin en febrero había sido víctima de un exceso imperial militar y habría decidido cortar por lo sano las ínfulas de independencia de Ucrania, restaurando en plenitud el vigor del control de ese país por Rusia. Esta tesis plantea un primer problema cronológico. ¿Por qué en febrero de 2022 y no 8 años antes o dentro de 5 años? Pero más allá de lo anterior, se asienta en un argumento que de nuevo me parece cenagoso. Rusia es un país complejo y el proceso de toma de decisiones resulta ser también complejo. De tal manera que es difícil dar crédito a la idea de que Putin enloqueció un día a finales del mes de febrero. Por detrás, aún seguro, que han tenido que estar estamentos importantes del poder político, económico y militar, de tal forma que la tesis, al menos en su dimensión psicológico-personal, se desvanece. Un tercer argumento sugiere que Rusia ha intervenido en Ucrania para hacerse con el control de materias primas, mayormente no energéticas, pero en cualquier caso muy golosas. Esta tesis entiendo yo que es singularmente débil. A Rusia le faltan muchas cosas, pero entre ellas no están las materias primas. Sigue siendo, y con mucho, el país más rico, al menos en términos brutos, del planeta. La cuarta explicación tiene cierto carácter conspiratorio y viene a sugerir que las potencias occidentales habrían colocado delante de la boca de Rusia un anzuelo en la esperanza de que Moscú picaría en él y se abriría camino a un proceso de desestabilización del país que podría acabar con el poder del propio presidente Putin. Bien, podéis comprobar que esta tesis tiene cierto perfil conspiratorio, pero permite que encajen algunas piezas del rompecabezas. Dentro de unos minutos me referiré, sin embargo, a algunos de los riesgos ingentes que se derivarían de echar mano de esta tesis con contundencia. Hay una quinta y última explicación que, hablando en propiedad, no es del porqué de la intervención militar rusa, pero sí de su relativo fracaso. Un rumor muy extendido sugiere que una parte de los integrantes de la cúpula del Servicio Federal de Seguridad en Moscú están retenidos desde el mes de febrero por haber proporcionado información falsa, o si no falsa, equivocada, en lo que hace a las prestaciones del ejército ucraniano. Rusia había concebido una campaña militar muy rápida y exitosa y se había encontrado con una resistencia feroz ante la cual no dispondría, en realidad no parece haber dispuesto hasta hoy, de un plan B. En realidad no parece que este error de cálculo fuese privativo de Moscú. Parece demostrable que los servicios de inteligencia norteamericanos adujeron que ocupar Kiev, la capital ucraniana, era cuestión de un par de días o 3 para el ejército ruso. Si es así, también se equivocaron. Vuelvo a lo que dije hace 2 minutos. Supongo que si combinamos estas 5 explicaciones, disponemos de alguna luz para interpretar una decisión tan conflictiva y sorprendente como fue, al menos para mí, la de lanzar en febrero del año en curso una operación militar en Ucrania. Séptima de mis apreciaciones. No quiero aburriros con consideraciones sobre el escenario presente, el escenario del momento actual, porque lo único que haría sería resbalar. Mi experiencia de los últimos meses es que lo que hoy nos parece evidente, dentro de 10 días puede no parecerlo en absoluto. Me interesa, sin embargo, formular 2 observaciones rápidas sobre cambios muy recientes en el panorama del conflicto ucraniano. La primera remite a una novedad. El protagonismo militar, desde hace bastantes semanas, parece recaer sobre el ejército ucraniano y no sobre el ruso. Ucrania ha recuperado tierras en la cuenca del Donbass y más recientemente en los alrededores de la ciudad de Gerson, que sabéis sin duda ha sido evacuada por el ejército ruso. El segundo dato es más evanescente, pero yo tengo la impresión de que en los últimos días se hacen valer algunas presiones encaminadas a buscar algún tipo de vía de acuerdo.
parece que la comunicación entre Washington y Moscú se ha reabierto. No sé si el tratamiento que la propia OTAN al final ha dado a esta noticia de que Rusia había lanzado 2 misiles sobre el territorio de Polonia, al final negando la versión ucraniana de los hechos, no refleja que aquí hay un intento de reabrir alguna vía de negociación, que tendría además un fundamento en el hecho de que las cosas van mal para las economías occidentales, incluso incipientemente para la norteamericana, que bien sabéis había salido muy bien parada de estas crisis. Permitidme que al respecto rescate un dato que me parece muy llamativo que recojo en el segundo libro. El comercio bilateral entre la Unión Europea y Rusia es 15 veces mayor que el que mantienen Estados Unidos y Rusia. ¿A quién perjudican las sanciones económicas internacionales sobre Moscú? A la Unión Europea, no a Estados Unidos. Sabéis también con certeza que la reyerta energética entre Moscú y Bruselas ha acabado por beneficiar a Washington, que está exportando cantidades ingentes de gas licuado camino de la Unión Europea. El gas licuado no se explotaba hace unos meses porque no era rentable a la cuenta de los precios internacionales del gas natural. Ahora ha empezado a ser. Bueno, lo que yo he hecho en los últimos meses y lo que voy a intentar repetir ahora es desplegar un argumento que responde al propósito general de subrayar que hay motivos para concluir que se alcanzará, no sé si un acuerdo de paz, pero sí al menos un acuerdo de alto el fuego. ¿Por qué? Porque todos los agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello. Está en primer lugar con el agua al cuello el gobierno ucraniano. ¿Por qué? Porque aunque la posición de sus fuerzas armadas, bien pertrechadas con tecnología occidental, es hoy más cómoda que la del pasado, el país ha sido objeto de un castigo bestial. Su reconstrucción, por cierto, y este es un debate interesante, va a ser un negocio bien lucrativo. Creo que mal que bien, incluso pese a esta relativa primacía militar, en Ucrania hay un impulso encaminado a poner fin a la guerra. La posición tampoco es cómoda para la Rusia de Putin, y esto lo digo por varios motivos diferentes. En primer lugar, salta a la vista que los hechos económicos, los hechos militares no han discurrido como la dirección política de Moscú esperaba. Más allá de lo anterior, Putin tendría que explicar qué es lo que piensa hacer con los territorios ucranianos ocupados. Pongámonos en el ejemplo maximalista, bien poco probable hoy, de que Rusia llegase a ocupar toda Ucrania. ¿Cómo se controla un país con 600.000 kilómetros cuadrados y 44 millones de habitantes, en su mayoría manifiestamente hostiles? Putin tiene que hacer frente también a las sanciones económicas occidentales, que en este caso, a diferencia de lo ocurrido en 2014, han tocado a la economía rusa. Un pronóstico reciente sugería que el Producto Interior Bruto del país podría recular un 10, un 12%, en un escenario en el que el desempleo, que es bajo, se multiplicaría por 2 y en el que la tasa de inflación se situaría en guarismos del 20-25%. Pero Putin tiene que hacer también frente a las presiones de sus oligarcas. Aunque muchos de ellos son figuras próximas al presidente, a buen seguro que están en petrina. Buena parte de sus negocios han entrado en quiebra técnica de resultas de la guerra ucraniana. No sabemos, en fin, qué es lo que piensan el ruso y la rusa de a pie. Hace unos meses, me pierdo, 3 o 4, el Centro Levada, que es un instituto de investigación sociológica independiente de Moscú, difundió los resultados de un estudio que concluía que un 80% de la población del país respaldaba con grados de entusiasmo diferentes la acción militar en Ucrania, pero el propio Centro Levada avisa de que buena parte de los encuestados no pueden expresarse libremente. Me interesa subrayar que Ucrania no es Chechenia, es un recinto geográfico muy conocido para la mayoría de los rusos. Las relaciones de parentesco están a la orden del día a un lado y a otro de la frontera.
Doy por descontado que pese al bloqueo informativo en Rusia, las imágenes de las babushkas, de las abuelas ucranianas, huyendo despavoridas ante los bombardeos, tienen un impacto emocional sobre la opinión pública rusa. No sabemos qué está sucediendo con los cuerpos de los soldados rusos fallecidos en Ucrania. Probablemente recordaréis que hace 4 meses un diario de Moscú próximo a Putin, con Komsomolskaya Pravda, recogió durante unos minutos en su página web una estimación que hablaba de casi 10.000 soldados muertos. Alguna estimación reciente del gobierno ucraniano, poco fiable por ello, elevaba la cifra a 50.000. Parece demostrable que la mayoría de los soldados que combaten del lado ruso en Ucrania proceden de zonas rurales de regiones alejadas, con lo cual se evita el impacto emocional derivado de la llegada de los cuerpos a Moscú o a San Petersburgo. Hace unos meses, en fin, me sentí en la obligación de reproducir las declaraciones del que pasaba por ser el único diputado de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, que había declarado públicamente su oposición a la guerra. Un diputado comunista por Samara llamado Mikhail Medvedev. Medvedev decía: yo he respaldado las declaraciones de independencia de las 2 repúblicas populares de Donbass, de la República de Lugansk y de la República de Donetsk. Y lo he hecho porque entendía que era un mecanismo que permitía poner fin a los bombardeos indiscriminados sobre la población civil realizados por el ejército ucraniano. Pero agregaba: no sé qué tiene que ver con la causa de la paz la decisión de bombardear o ocupar Kiev, la capital ucraniana. Sospecho que por la cabeza de muchos ciudadanos y ciudadanas rusos pasan argumentos de este mismo cariz. También están con el agua al cuello, en fin, claro que por razones diferentes, las potencias occidentales. Y están porque, en primer lugar, están padeciendo en su carne los efectos de una crisis que se va prolongando durante mucho tiempo. Pero lo están también porque supongo que empiezan a verle las orejas al lobo a los riesgos derivados de una desestabilización en Moscú. No podemos descartar que se produzca un golpe vacío que desplace a Putin, sin que estemos en condiciones de adivinar si lo que vendrá después será un halcón o una figura más moderada. Debo recordaros que hay disensiones hondas en la cúpula militar rusa y esto podría provocar también la erupción del ruido de sables. Estamos hablando, y no sabéis, del Estado federal más grande del planeta, con relaciones internas a menudo muy tensas y mal resueltas. Hablamos también, en fin, de un país dotado con casi 6.000 cabezas nucleares, algo que le otorga a estas discusiones un relieve muy singular. Ni siquiera podemos descartar que a las potencias occidentales al final les interese apuntalar el poder de Putin por entender que es una garantía frente a una desestabilización descontrolada. Esas potencias, por cierto, no han respondido nunca a una pregunta central: ¿qué les interesa más? ¿Una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o una Rusia débil que permita garantizar una macrooperación de rapiña? En todo este magma de agentes que están con el agua al cuello, falta uno que sale visiblemente fortalecido, que se ha beneficiado de un regalo generosísimo del lado del presidente Putin. Hablo, no, como no, de la OTAN. El fortalecimiento de la OTAN anuncia militarización, crecimiento espectacular de los gastos militares, negocios prósperos para la industria de armamentos, represión de las disidencias, autoritarismo, injerencias, en fin, intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta edulcoradora de humanitarias. Octava y última de mis observaciones. En serio lo que mencioné al principio, en la escena de la guerra de Ucrania, al final me veo la obligación de denunciar una suerte de mea culpa. Más o menos digo: la mayor parte de los agentes protagonistas de estas páginas son los estados. Y pareciera como si los estados fueran personas. Francia dice tal, Alemania mueve tal pieza, Rusia se rechaza. A mí los estados me importan muy poco. Me interesan las gentes que están debajo de los estados.
y que resisten frente a la ignominia de los gobernantes y de los agentes económicos que están por detrás. Por cierto, en Ucrania también hay oligarcas, la mayoría procedentes del este del país, las regiones más ricas. En el inicio de este conflicto, la Internacional de Resistentes contra la Guerra demandó que la Unión Europea reconociese la condición de refugiados a los desertores que huían de Rusia y Ucrania. Nuestros países llamativamente decidieron rechazar tal petición. Me interesa subrayar, sin embargo, que en Ucrania hay una resistencia civil. Hace unos meses cayó en mis manos un vídeo que recogía unas imágenes tomadas en una carretera en una zona rural de Ucrania. Un convoy militar ruso avanzaba por esa carretera y de repente se enfrentaba con 15, 20 o 30 civiles que plantaban cara. De uno de los vehículos rusos salió un soldado, blandió un fusil ametrallador y disparó varias veces al aire. Ninguno de los civiles se movió. A continuación, la tanqueta que encabezaba el convoy hizo además de abalanzarse sobre los civiles, pero en el último momento se detuvo. No sé de dónde proceden esas imágenes y sobre todo no sé cómo terminaba la historia, pero lo que yo vi me interesaba sobremanera. Había ahí dos circunstancias extremadamente valiosas: un grupo de civiles que plantaba cara a un ejército y un grupo de soldados rusos que eran seres humanos y que decidían en el último momento que su tarea no era pisotear los cuerpos de civiles indefensos. Creo que a estas gentes, a las que en Ucrania como en Rusia han plantado cara frente a la ignominia de sus gobernantes y de sus grandes empresarios, las hemos dejado visiblemente en el olvido. No sé si estamos a tiempo de recuperar lo que no hemos hecho. Acabo. Últimamente me da por señalar que algunos amigos y amigas que me quieren mucho pero me conocen mal afirman que yo estoy en una posición privilegiada para estudiar algo importante. Dicen: a ver, Carlos, tú has trabajado 30 años sobre esta área geográfica y llevas menos tiempo haciéndolo sobre conceptos como los de colapso y ecofascismo. Nada más sencillo que mezclar los conocimientos que proceden de estas dos materias y fundirlos. Me declaro manifiestamente incapaz. No me queda más remedio que transmitiros alguna rápida observación al respecto. Habéis escuchado hace un momento un término que admito es moderadamente sorprendente: ecofascismo. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o como poco realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Karl. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia. Comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Abel en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Abel nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos,
en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir que por detrás de esta propuesta, en lugar central, hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran y, en la versión más dura, literalmente de exterminarlos. Creo yo que en los últimos años, de manera acelerada, hemos ido asistiendo a la manifestación de noticias que mueven este cargo. ¿En qué estoy pensando? En primer lugar, en la pandemia, a través de la demostración de que era posible sacar adelante un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. En el segundo término, a través de un puñado de noticias que nos llegaron el otoño pasado y que han pervivido en el tiempo. Estoy hablando de problemas en el suministro de materias primas energéticas, de cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, de subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías, o de ese globo sonda que cobró cuerpo hace un año en Austria y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local procuraban alcanzar una plena autonomía en energía y agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que es lo que sabéis suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los países del planeta. A todo lo anterior se ha sumado la guerra de Ucrania, con una inserción difícil en este esquema de análisis. Parece en cualquier caso evidente que por detrás de esa guerra, en un lugar importante, está una disputa sobre materias primas energéticas escasas. Hay quien piensa que al calor del conflicto ha terminado lo que los más optimistas llamaban la globalización feliz, y se ha abierto camino una diversificación en virtud de la cual hay dos cadenas, esta es la jerga que se utiliza, de generación de valor, la propia del mundo occidental por un lado, la característica del mundo ruso-chino por el otro. Me parece, en fin, que se ha sumado también la certeza, esta es al menos mi lectura de los hechos, de que no hay imperio bueno. Los intereses de Estados Unidos en Ucrania me parecen fáciles de identificar y no hay ninguno de ellos que no sea mezquino. Pero quien piense que hay algún proyecto de justicia, de igualdad y de solidaridad en la Rusia putiniana o en la China de Xi Jinping, creo que tiene problemas graves de ordenamiento de los datos. Si hace 3 años alguien me hubiese preguntado si yo creía firmemente que estábamos ante un riesgo de colapso general, yo habría respondido que sí. Pero probablemente habría agregado que en virtud de mi edad yo no lo iba a ver. Hoy ya no estoy tan seguro. Y no es que haya experimentado un rapidísimo rejuvenecimiento, es que los hechos empiezan a acumularse de manera realmente inquietante. En los últimos meses hay un lema de honda arraigante libertaria que he recordado muchas veces, aunque sea consciente de que no resuelve mágicamente nuestros problemas. El lema reza: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Carlos. Decía que valía la pena escucharte y después de haberlo hecho, yo creo que todo el mundo pues, podemos concluir que has aportado una visión pues, interesante y profunda. No sé, ahora es el momento del diálogo. Si queréis hacer alguna pregunta, pues este es el momento. Hay un micrófono por ahí de mano, amablemente os lo pasará. Vamos a procurar que no sean intervenciones largas, más bien si alguien quiere hacer alguna observación o alguna reflexión, que sea breve y que las preguntas también se formulen de manera lo más breve posible para que pueda participar todo el mundo y que el acto no se nos vaya muy allá en el tiempo. En primer lugar, no se oye. Acércate.
Si tienes que horizontal la cachofa, por Tiene eso. muchas presencias, Carlos, por Y horizontal. presencia y por intervención. Y dicho esto, yo... Hay problemas con yo. Sí, horizontal. Sí. Igual en horizontal. Tiene un... sí, pero que tiene un espacio que es muy pequeñito. No, así. Ahí, a ver. Te digo ahora, que buenas tardes, Carlos, que muchas gracias por tu intervención y por tu presencia. Yo te he escuchado con muchísima atención, o sea, no me esperaba menos de lo que ibas a decir y efectivamente, pues diría que estoy de acuerdo en casi todo. Pero creo que nos falta un poquito, y es el motivo de intervención, digamos que llegar a la conclusión final. Y la conclusión final, simplificada, es que yo entiendo que esta es una guerra, todas las guerras han sido en los últimos tiempos de la historia por motivos económicos. No, con evidentemente, pues con independencia que los rusos sean un... Como cuando cantan, sí. No. O sea, con independencia que los rusos sean digamos que Que no es lo mismo. Que no es el mismo. No, sí es el mismo, sí. Con independencia de que los rusos sean o no sean un Estado, una federación expansionista, lo que sí está muy claro es que hay cosas que yo no consigo entender bien. Y es cómo es posible que, por ejemplo, en España, el Estado español, que tiene relaciones plenas con el Estado ruso, con la Federación Rusa, no haya en ningún momento ningún medio de comunicación que haya dado, o sea, un tiempo al embajador o embajadora, que no sé si será rusa o ruso, para que explique cuál es su punto de vista. Jamás, o sea, todo, o sea, aquí hay plenas relaciones, pero nadie ha, como tú ya has dicho antes, nadie en ningún momento ha invertido un minuto del tiempo de televisión, de radio, etc. para conocer, porque por lo español pueda conocer la versión rusa de primera mano. Y después, y para concluir, yo entiendo que lo que está pasando es lo de siempre. Nadie habla de la invasión americana, de la guerra de nada. Y todo porque surgió un gobierno socialista. Nadie habla de la patada en el culo a Noriega en su momento, porque ya no convenía a los americanos en Panamá, etcétera, etcétera. Lo que está muy claro para mí es que Rusia no puede perder esta guerra. Y lo que para mí está muy claro es que Ucrania no puede ganar. Por tanto, cuando como tú bien has dicho en tu exposición, cuando los oligarcas y las industrias de armamento ya consideren que han ganado dinero suficiente, pues vamos a acabar en una amistad de negociación en la cual, pues, probablemente, pues, o sea, Rusia se quede con Crimea, después habrá unas repúblicas con una serie de influencias más o menos occidentales en Donbass, etcétera, pero guerra económica, Rusia no puede perder la guerra, porque si pierde la guerra Rusia, tenemos la tercera guerra mundial. O sea que, y por tanto, si Rusia no puede perderla, Ucrania no puede ganar. Entonces yo creo que el final está escrito. Bueno, Roberto. Pásame un micro, por favor. No. Estoy genéricamente de acuerdo con lo que has dicho. Permíteme que antes que nada redunde en lo de los medios de comunicación.
Alguien debería realizar un estudio comparativo serio entre cómo nuestros medios de comunicación trataron en 2003 la invasión norteamericana de Irak y cómo están tratando la guerra de Ucrania. Visiblemente hemos ido para atrás en términos de pluralismo. Hace 20 años había una discusión pública, no voy a decir que fuese floreciente y plenamente plural, pero se escuchaban voces disidentes. Tal vez uno de los factores al respecto es que el Partido Socialista estaba en la oposición y esto generaba un aire diferente, nuevo. Más allá de lo que ocurrió en el pasado en comparación con lo que sucede hoy, tenemos que preguntarnos en qué medida lo de hoy prepara para un futuro muy tétrico en lo que respecta al pluralismo informativo y a la expresión de disidencias. Y no solo estoy pensando en los medios de comunicación del sistema, sino también en la periferia absolutamente progresista. Permíteme que ponga un ejemplo. Yo he dicho que no concedí entrevistas a los medios, hice dos excepciones. Una, la de un programa de radio maravilloso que se hace aquí en Bilbao, La Linterna de Diógenes, y otra, la de un medio de comunicación catalán, virtual, El Crítico. Pero acepté una tercera entrevista porque llegaba por el canal de la editorial en la que publico y me pareció que la editorial iba a empezar a denunciar quejas que decía, publicamos tu libro y tú no haces nada para promoverlo. La entrevista era con uno de los diarios virtuales de nuestra izquierda. Y yo andaba muy apurado entre viaje y le dije a la chica que me la propuso, tengo 4 horas esta noche, vuelvo de un curso, me envías las preguntas y yo te las respondo. Cuando llegué a casa y vi las preguntas me quedé completamente asombrado. Eran todas completamente elusivas. La pregunta prototípica era, Carlos, ¿cómo es el sistema de partidos en la Ucrania subcárpatica? Era lo único que no querían era que hablase de la OTAN. Y yo respondí, esta entrevista no me interesa. Me interesa hablar de lo que no hablan los otros medios. Y esperaba ingenuamente que un par de horas después llegase la entrevista rectificada. No voy a saber absolutamente nada. Si esto ocurre en la periferia supuestamente abierta y progresista del sistema mediático, ¿qué no sucederá en el sistema mediático como un todo? Yo no recibí a lo largo de estos meses ninguna llamada de la radio y de la televisión públicas. Hace 20 años habría recibido una llamada diaria. Eso quiere decir, mi caso es irrelevante, pero que tienes toda la razón. También tienes la razón con respecto a lo segundo. Yo prefiero echar mano de otra expresión verbal. No se trata de algo que me guste. Me limito a señalar que a Rusia hay que salvarle la cara. Porque si no salva la cara, el riesgo es muy evidente. No sé si de una tercera guerra mundial, pero en cualquier caso, de una desestabilización interna tal que el proceso se nos escape visiblemente. En el libro, en el segundo, recuerdo que en algún momento determinado el presidente ucraniano Zelensky hizo propuestas que eran interesantes y temo que las potencias occidentales le pararon los pies. Zelensky, no lo olvidéis, en el inicio de la guerra aceptó para Ucrania la condición de Estado neutral y asumió que Ucrania no se incorporaría a la OTAN. A muchos nos hubiera gustado que hubiera dicho eso en 2019 cuando tomó posesión como presidente. Pero en un momento determinado, y en una declaración inusitada, asumió estar dispuesto a renunciar al principio de integridad territorial de la República de Ucrania. En el buen entendido de que dijo que para asumir ese procedimiento era menester convocar referendos de autodeterminación limpios y libres en la Ucrania oriental y en Crimea. Ojalá alguien me hubiera escuchado. Moscú no lo escuchó, no nos engañemos. Aquí todos juegan sus cartas miserables. Pero del lado occidental no recuerdo que nadie dijese, bueno, pongámonos a desplegar formas de autodeterminación, establezcamos lo que piensa la población local y tomemos resoluciones. Bueno, a mí me gustaría que un proyecto de esta naturaleza recobrase poder. Y no sé si en estos momentos Rusia estaría dispuesta a aceptar lo que rechazó hace unos meses, pero tienes toda la razón, hay que ofrecerle algún tipo de salida. No sé si soy muy optimista cuando intuyo que esos pasos que he mencionado antes, que aprecio en los últimos días, se mueven en este terreno. Supongo que se mueven de manera un poco mezquina,
en la órbita de quien piensa, como Rusia está reculando militarmente, pues igual ahora está más dispuesta a aceptar lo que antes no aceptaba. Pero veo que muestras una mueca de desagrado porque probablemente tienen razón y no es este el proceso que se está revelando de fondo. Bien, como hay algunas palabras, en vez de ir una a una, vamos a agrupar 2 o 3 palabras para que Carlos haga una respuesta también a las diferentes cuestiones y lo hagamos un poquito más ágil. Con la idea, me gustaría que hacia las 8:30 acabáramos. Recuerdo a los que habéis llegado un poquito más tarde que Carlos nos presenta 2 libros a 10 euros cada uno. Creo que vale la pena, es un buen precio y también se puede, en este contexto ya que se acercan las Navidades, pueden servir para hacer un buen regalo. No se lleva comisión. Venga. Hola. Sí, yo de la primera. Gracias, Carlos y has centrado mucho el enfoque en Euroasia y el enfoque que está aquí y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, pero justo al último de las charlas has centrado en China. Entonces, la pregunta es, ¿qué capacidad de China que tiene, cuál tendrá y qué ha sacado o qué ha convertido en ¿Alguna había por ahí alguna mano levantada? Hola, yo te quería preguntar si el empobrecimiento de la clase obrera, de las clases populares que estamos viendo ahora, ¿es un objetivo de la guerra o es un daño colateral? ¿El qué has dicho al principio él? El empobrecimiento de la clase obrera, de las clases populares y el directo austero de las élites, si es un objetivo de la guerra o es un daño colateral de la guerra. Había otra, me parece, otra mano. Sí, bueno, has dicho que hay una salida a Rusia, el hipo, y luego a Putin. El asunto de los crímenes de guerra y de los referendos de autodeterminación. ¿Se puede hacer un referéndum de autodeterminación con los crímenes que ha habido, los odios, los movimientos de población? Lo veo difícil. Y de los crímenes de guerra, entiendo que ha habido en los dos bandos, aunque mucho más aliados e ilustrados los que ha cometido Rusia, eso pesaría sobre Putin o sobre los generales rusos o ucranianos, como es todo eso, como tapones a una salida. Vale. China. Yo tengo la impresión de que China se ha sentido incómoda desde el principio con esta guerra. ¿Por qué? Porque a los dirigentes chinos les gustan un poco las aceleradas. Su manera de ganar en términos de hegemonía se basa ante todo en procesos comerciales tranquilos, aparentemente inocuos. Probablemente no lo son tanto en el fondo, pero en cualquier caso me quedaré con esta imagen. Al margen de lo anterior, yo creo que no acabamos de entender que la cultura política en China es bastante diferente de la nuestra. Y es una cultura que se aleja mucho del corto plazo. Para los dirigentes chinos, lo voy a decir provocadoramente, Putin es un gobernante occidental que encabeza un país occidental y que es víctima de las miserias del mundo continental. Y esto tiene repercusiones en una actitud que creo que se refleja en el fondo a través de un rechazo de la intervención militar rusa que sin embargo no se puede verbalizar y lo conduce a conductas expresas de castigo sobre Rusia porque China es perfectamente consciente de que su enemigo principal lo configura Estados Unidos. Es perfectamente consciente de que es víctima de políticas norteamericanas cada vez más agresivas. Permitidme que al respecto recupere un dato. Si la información que yo manejo, China es cierta, China solo dispone de una base militar fuera de su territorio, en Djibouti, en la entrada del Mar Rojo, para hacer frente a la piratería en el mar del Somalia. ¿Cuántas bases militares ha desplegado Estados Unidos en el entorno de la República Popular China? Claro, el escenario es sangrante. Pero hay otra dimensión importante.
El nombre de China sobrevuela la guerra ucraniana porque, por ejemplo, se entiende que Rusia sorteará los efectos de los embargos económicos internacionales a través del incremento sustancial de sus flujos comerciales con Pekín. Este argumento es respetable, la relación bilateral, pese a lo que he dicho hace un momento, es cordial, pero sobre ella pesan como poco tres grandes problemas. El primero es el tamaño de las economías respectivas. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, el tamaño de la economía rusa era muy similar al tamaño de la economía china. Hoy el tamaño de la economía china es entre 4 y 5 veces superior al de la economía rusa, lo cual perfila capacidades de intervención y de influencia muy diferentes. Segundo, a esto se le presta muy poca atención. Los gobernantes chinos defienden una visión de las relaciones internacionales muy distinta de la que dan los rusos. Para China, el planeta sigue marcado por la presencia de dos grandes potencias, Estados Unidos y la propia China, que habrían sustituido en este menester a la Unión Soviética de antaño. Los gobernantes rusos perciben un planeta marcado por la presencia de 6 grandes potencias, que tendrían que buscar el acuerdo o la confrontación: Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, la India y Japón. Hay un tercer y último problema casi biológico. Os pido que depositéis un momento la mirada en la frontera ruso-china, en Asia. Al norte, en la Siberia rusa, la densidad de población es muy baja. Al sur, China sigue siendo un gigante pese a los esfuerzos realizados en plena evolución demográfica. Los gobernantes rusos locales y por extensión los de Moscú temen como por ensalmo que un incremento sustancial de las relaciones bilaterales con China acabe por traducirse en la llegada paulatina de poblaciones chinas a Siberia, que vendría a alterar delicados equilibrios demográficos, con lo cual interpreto yo que opera una suerte de freno biológico a un incremento sustancial de esas relaciones. Lo del empobrecimiento. Bueno, tú planteas dos hipótesis. La primera, que sea el propósito de esta guerra; la segunda, que sea un efecto lateral. Yo prefiero cogerme una tercera. El discurso público hoy en un país como este en el que estamos es que los problemas que nos acosan en materia de subida de los precios, de los combustibles y de los precios y de los alimentos es una consecuencia de la guerra de Ucrania. No lo creo. Es una consecuencia de un proceso muy anterior que tiene mucho que ver con lo que antes se llamaba el fascismo. Un proceso que tiene sus raíces en el cambio climático, en el agotamiento de todas las materias primas energéticas a nuestra disposición y en un sinfín de crisis paralelas. Y en este sentido entiendo que lo de Ucrania es un eslabón menor y pequeño al que conviene otorgar un relieve reducido. Pero en cualquier caso, el proceso que identificas de empobrecimiento está ahí de manera visible. Está de manera visible aquí y ha estado de siempre en los países del sur, no nos engañemos. Muchas de estas discusiones reflejan cómo nos miramos al ombligo en los países del norte. El presidente Sánchez está muy preocupado por el riesgo de que tengamos que subir un invierno duro, el resultado de reducciones en los suministros de gas natural. No he oído que se preocupe nunca por los problemas de abastecimiento de cereales en los países del norte de África, porque pareciera que la solidaridad la concebimos en términos de los Estados-nación. Tampoco, en realidad, bien lo sabes. Buena pregunta la de los crímenes de guerra. En efecto, configuran un problema en el terreno de cualquier tipo de acuerdo de paz. En los últimos días se maneja alguna oferta que llegaría de Estados Unidos y que, si no lo he entendido bien, porque tampoco le he prestado mucha atención, significaría que Rusia se retiraría de las tierras que ha ocupado desde el mes de febrero. Crimea quedaría en una especie de stand-by en busca de alguna solución en el futuro y nada se diría de los crímenes de guerra. No sé si esto formaría parte del esquema eso del salvar. No vamos a remover los crímenes de guerra de los unos y de los otros. En cualquier caso, yo lo he dicho muchas veces,
Hace 25 años que concluyó el proceso de desintegración violenta del Estado Federal Yugoslavo. Las heridas no han cicatrizado. Ciertamente para nada no son tan malos como en hace un cuarto de siglo, no exageremos. Pero, claro, tiene uno que preguntarse por el legado de la guerra de Ucrania en el futuro. Y aquí las heridas van a ser durísimas. Prefiero no relacionar, sin embargo, esto expresamente con lo del principio de libre determinación. Lo de la autodeterminación no es una solución mágica, pero entiendo que es el menor de los males. E implica al menos consultar a la gente sobre lo que quiere hacer con el territorio en el que está. Y esto espero que pueda desgajarse de una discusión relativa a los crímenes de guerra, aunque claro, la aceptación del principio correspondiente tiene que ser asumida por instancias estatales, por gobiernos que se ven afectadas por esa discusión de los crímenes de guerra. Tú al menos has tenido el decoro de recordar que crímenes de guerra los hay en los dos bandos y has subrayado con muy buen criterio que pareciera, y esto forma parte del discurso maniqueo que invoqué al principio, que los únicos criminales de guerra son los militares rusos. Bueno, en cualquier caso bien estaría que esto se investigase de forma independiente, porque formaría parte del dossier encaminado a buscar una resolución razonable del conflicto y a otorgar a quienes fueren la responsabilidad de este turno. Bien, nos quedan 5 minutitos y queremos cumplir con el horario. No quiero que nadie se quede con las ganas de hacer alguna pregunta última. ¿Había alguna mano que no haya visto? Admitiríamos un par de preguntas más por el tiempo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Quique, quieres una nueva pregunta? Venga, pues. Nos iba preguntando lo de los proyectos de autodeterminación. Veo difícil que se puedan hacer porque, pues, dijiste que había la población rusa ha sido imperialmente llevada, o sea, era como decir aquí el problema colateral, ¿quién es vasco en este país? ¿Quién es ucraniano? ¿Quién es ruso? ¿Quién es de la tierra? Es complicado, los tártaros, ¿cuántos tártaros quedan? ¿Tiene sentido decir que los tártaros son los legítimos poseedores de esa tierra? Con tanto movimiento, ¿a qué población le daríamos un referéndum? Lo veo muy complicado, pero es imposible. A ver. ¿Alguien más antes de dar por concluido? Ahí hay. ¿Sí? A mí me gustaría ¿me se oye? Sí. A mí me gustaría comentar 2 puntos que has dicho, que uno de ellos que en el 91, cuando la Unión Soviética se hundió, de repente florecieron como margaritas silvestres en el campo una serie de oligarcas que yo digo, pero esto de dónde han salido. La Unión Soviética no era un Estado en el que todos los recursos eran propiedad del pueblo y de repente esos recursos han pasado en manos de unos oligarcas que digo, pero qué fraude, qué estafa, qué decepción sobre la Unión Soviética representó. Lo cual eso me pone en contra, visceralmente y racionalmente, del devenir de la evolución que Rusia ha tenido. Y después, lo que tú has dicho, de que en Ucrania hay también una peña de oligarcas, yo la verdad es que no sé ni qué pensar. O sea, tengo empate entre los dos, es que me da lo mismo. Es que yo creo que las naciones tienen que evolucionar hacia sistemas profundos de justicia, de igualdad, de que los recursos sean del pueblo. Lo que el comunismo predica y dice que hay que hacer, pues que eso sea así. Y si eso no deriva en esa dirección, yo me ausento de las opiniones y de estar a favor de unos y de otros. Lo único que siento es que toda la gente que está muy evidentemente es un término separado. Gracias. Queda una última palabra aquí, con esto ya concluiríamos las palabras y ya le daríamos el último turno a Carlos. Ahí hay una palabra. Ahora sí. Sí, si se me permite, bueno, sobre tu opinión, si la guerra va a largo
utiliza la OTAN. Y la otra, si me permite, ¿tú crees que esta época de conflicto que los pueblos, que la soberanía de los pueblos aumenta la soberanía de los pueblos? El tema de las primas, o sea, el déficit de los primas que genere que los pueblos se auto-organicen mejor. No sé si está mal. Sí, gracias. Bueno, naturalmente el despliegue del derecho de autodeterminación va a ser muy complejo. A ver, en la primera versión, en el primero de mis libros, yo me hice eco de una estimación estadística que concluía que en 2010 el 79% de los habitantes de Ucrania eran ucranianos étnicos y la única minoría importante presente en el territorio la ocupaban los rusos, un 19%. Pero confieso hoy que no sé cuál es el rigor de estos datos, después de 10 años de crisis constantes. Los únicos mecanismos que permiten acercarnos a esta realidad son dudosos. El primero es el de la autoadscripción. Las gentes se describen como ucranianas, como rusas o como lo que fuere. En este caso el problema radica en que cabe suponer que muchas gentes han podido modificar su autodescripción en virtud de lo que han tenido la oportunidad de palpar, lo que fue en los últimos años. El segundo criterio es el de la lengua. Parecería que es un criterio más firme. Serían ucranianos quienes tienen el ucraniano como lengua materna y rusos quienes tienen el ruso. Pero hace 15 años había 6 millones de personas en Ucrania que tenían como lengua materna el ruso y sin embargo se autodescribían como ucranianos, con lo cual, en efecto, los problemas son muy severos. Debo aclarar, de todas maneras, que yo no he dicho nunca que los tártaros de Crimea sean los legítimos poseedores del territorio. Lo que quise subrayar es que cuando hablamos de los habitantes naturales de un territorio, el concepto es muy evanescente, porque en efecto, tienes toda la razón, habría que entrar en disquisiciones muy agudas. Alguien dirá que los propios tártaros llegaron hace 1000 años a Crimea invadiendo un territorio en virtud de una lógica militar imperial, con lo cual los habitantes naturales serían los anteriores a los tártaros. Con respecto a lo segundo, pues tienes toda la razón en lo que respecta a los oligarcas. Solo tengo que hacer una corrección. En la Unión Soviética la riqueza no era del pueblo, permíteme que sienta. La riqueza era de una burocracia vigente que no se olvidaba de sus intereses y que en cierto sentido está en el origen del fenómeno de los oligarcas. No nos engañemos, los oligarcas no salieron de la nada. Cuando he subrayado que en Ucrania también hay oligarcas, lo que tenía en mente es algo que escuché hace 10 o 12 años. Alguien dijo que el Parlamento ucraniano era el más monetizado del planeta, para subrayar que en él tomaban asiento de manera abrumadoramente mayoritaria grandes fortunas. Alguien dirá que nuestro panorama político tampoco es muy diferente, no nos engañemos. Pero en estos países en los cuales se ha producido la eclosión de un sistema que había acumulado muchas riquezas, el escenario es muy doloroso. Y me ratificó en la idea de que buena parte de los oligarcas, que buena parte de todos los oligarcas, labraron sus fortunas en la década de 1990, con Yeltsin en la cabeza de la Federación Rusa, al calor de una fraudulenta privatización de los segmentos más golosos de la economía pública. Con respecto a las últimas observaciones, yo he dicho antes que interpreto que dado el escenario actual la OTAN sigue fortaleciéndose. Claro, no estoy en condiciones de determinar cuál va a ser la deriva de los hechos. Si la guerra se sigue prolongando, pues igual la OTAN tiene que empezar a pensar en grietas que aparezcan en su edificio. Incipientemente están apareciendo porque estos 8 o 9 meses están empezando a pasar una factura muy grande y ya se escuchan voces que dicen vamos a seguir con esto hasta dónde. La soberanía de los pueblos va a experimentar un impulso de resultas de la certificación de las miserias que nos han conducido a esto. Lo que ocurre es que me veo en la obligación de colocar de por medio la discusión sobre el colapso. Permitidme que subraye que aunque he venido aquí a hablar de Ucrania, lo del colapso a mi entender es conceptualmente más relevante
implica un proceso planetario extremadamente delicado, una de cuyas dimensiones, entiendo yo, y sí que guarda relación con tu pregunta, será que aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología van a experimentar un golpe muy duro. El lenguaje más llano, estoy hablando de los estados, de las grandes empresas y de las fuerzas armadas. Y esto sí que puede tener un efecto incentivador, no sé si de la soberanía de los pueblos, pero sí de la soberanía de las gentes que deciden recuperar protagonismo desde la justicia, desde la igualdad y desde la solidaridad. Claro que en un escenario calamitoso, no nos engañemos. Alguien ha dicho en algún momento, yo cierro con esto, que estaría bien que cuando analicemos esto no olvidemos el sufrimiento ingente de muchas personas, el panorama infernal al que han tenido que enfrentarse, pese a las parafernalias retóricas del orgullo nacional, muchos adolescentes ucranianos y rusos. Esto no podemos dejarlo en el olvido, al menos si tenemos en cuenta el sufrimiento de los seres humanos y renunciamos a estar hablando siempre de las grandes tesituras internacionales y de las cumbres. Ese sufrimiento creo que tiene que formar parte de una preocupación primaria. Muy bien, pues con esto damos por finalizado el acto. Reitero el agradecimiento a Carlos, creo que ha sido muy valiosa su reflexión, que nos ha ayudado a formar un pensamiento propio, crítico, con más elementos, con más información. Y ojalá también sirva para incentivar la necesaria movilización ciudadana en favor de la paz. Recuerdo en los años 80, pues con la Guerra Fría, la crisis de los euromisiles, la carrera de armamentos, había un movimiento por la paz muy potente. Hoy eso se echa en falta. Creo que también es un elemento necesario para que el conflicto evolucione en términos de paz, en términos racionales y que, bueno, pues sirva para presionar en la dirección de una vía dialogada. Creo que esto hace falta y ojalá este tipo de actos también contribuyan a fortalecer nuestras ganas de movilizarnos por la paz. Y a vosotros por haber estado también aquí en un día que no era el más adecuado, que echábamos en falta el agua, pero igual algunos nos han animado también por ello. Mañana colocaremos en YouTube también la conferencia, por si alguno no ha podido venir, para que pueda seguirla. Es que ricasco. Gabo.